Buenas tardes, mi nombre es Santiago Urrea, nací hace 21 años en el municipio de Villapinzón. A lo largo de mi niñez he visto cómo las curtiembres vierten agua sucia contaminando las cuencas del río Bogotá, y esto me llevó de alguna u otra forma a estudiar ingeniería ambiental en la Universidad Libre y de esta manera pues buscar alguna solución para esa problemática. Es de esta manera que me encuentro con una de las estudiantes que está llevando este problema jurídico y pues me está ayudando a encontrar herramientas jurídicas para solucionar este problema. El pasado 18 de noviembre, por todos los medios de comunicación circuló una noticia muy importante. Más de 50 curtiembres fueron cerradas por no cumplir con los permisos de vertimiento que establece la ley y las resoluciones de la CAR. Chocontá y Villapinzón, como es sabido, son dos municipios del departamento de Cundinamarca que deben sus ingresos a varias actividades económicas. La principal es aquella que se debe a las curtiembres. Respecto de estos datos, debemos dar una serie de porcentajes que son importantes. Entre esos se debe decir que el 89% de las empresas de estas curtiembres son de carácter familiar. Más del 50% de los dueños habitan en el mismo predio donde está ubicada la curtiembre. Aproximadamente 813 metros cuadrados son destinados a el espacio para esta actividad industrial, para la explotación de este tipo de actividad. Derivado de eso, 862 empleos directos e indirectos son generados. De este también se puede decir que 782 aproximadamente se dedican a actividades de producción. Por tanto, una primera conclusión que se puede dar es que los cargos de gerencia y ventas son los que ocupan el mínimo porcentaje en estas empresas. El 68% de las empresas procesa sus propios cueros, el 86% realiza únicamente labores de curtido, el 81% no utiliza laboratorios de prueba y ensayo para diagnóstico y características de los vertimientos y las cantidades de sustancias que hay en las aguas. El 67% de las empresas tienen conocimiento alguno de las regulaciones que restringen el contenido mínimo y máximo de los componentes químicos que deben tener los vertimientos para que puedan eliminarse a los desechos o a las cuencas del río. Y el 85% están registrados como personas naturales en las cámaras de comercio. A la expedición de la sentencia que mi compañera explicó recientemente, el consejo que emitió el Consejo de Estado, se dice que hay 6 tipos de permisos que expiden la CAR a través de resoluciones. El primero es el permiso de vertimientos, del cual se dice que el 47% de las empresas encuestadas en el año pasado por la alcaldía y la gobernación prácticamente de Cundinamarca, se dice que el 47% está en trámite, el 17% incompleto, el 15% negado, 13% sin solicitar, 4% no aplica para el tipo de actividades que desarrolla la empresa y el 2% se encuentra aprobado. Únicamente el 2% de todas las que ejercen la actividad. Respecto al permiso de ocupación de cauce, se dice que el 38% se encuentra en trámite, el 30% ni siquiera se ha solicitado, niegan un 10%, el 9% está incompleto, el 8% no aplica para el tipo de actividad y únicamente también el 2% se encuentra aprobado. Respecto del permiso de concesión de aguas, que es como el más importante respecto de nuestro problema jurídico particularmente, se dice que únicamente el 55% está aprobado, el 15% está en trámite y el mismo porcentaje se encuentra sin solicitar, el 7% ha sido negado y el 3% se ha declarado incompleto. El registro RUA se dice que el 57% ni siquiera se ha solicitado, hay únicamente un 12% en trámite, un mínimo 11% aprobado, el 6% ha sido negado y el 5% se ha decretado incompleto o no aplica para la actividad. Respecto al permiso que exige el Departamento de Gestión Ambiental, se dice que hay un 60% de empresas que no lo han solicitado, el 14% no aplica para el tipo de actividad que desarrollan, el 12% se encuentran en trámite, el 5% se ha negado y únicamente el 4% ha sido aprobado. El último permiso que es requerido es el permiso de emisiones atmosféricas. Para el 65% de las empresas no aplican porque, pues como les comenté anteriormente, no todas las empresas realizan las mismas actividades. El 3% se encuentra en trámite, el 2% se encuentra o aprobado o negado y el 1% se encuentra incompleto. Más del 25% ni siquiera se ha solicitado. Adicionalmente se dice que todas las empresas, todas las curtiembres deben contar con un plan de cumplimiento. Entonces se dice que debe ser radicado y aprobado debidamente por la CAR, que es la autoridad competente. El 2% de las empresas entrevistadas no responde, el 40% se ha radicado y el 58% no se ha radicado. De los planes que se han radicado, solamente se han aprobado
el 11%, no se han aprobado el 89%. Hay que aclarar que estos datos son sobre las curtiembres que han sido, hay que aclarar que, como se dijo, debido a que esta información fue tomada de la Gobernación de Cundinamarca, solamente es sobre las curtiembres que cumplen con al menos el registro en Cámara de Comercio y con algunos permisos, porque el problema mayor es que hay muchísimas curtiembres que son más pequeñas y no se han legalizado. Entonces la CAR no tiene datos sobre ellos, sobre sus vertimientos, sobre cómo obtienen el agua, qué hacen con los desechos, cómo los manejan, cómo los manipulan o qué tipo de actividad realizan, porque pues también es necesario hacer la precisión que no todas las curtiembres tratan los mismos productos. Algunas tratan pieles de ovinos, otras de bovinos y son solamente, utilizan de pronto la sola piel, otros necesitan el pelo, otros se encargan de desechar la grasa. Por tanto, es muy complicado establecer un único parámetro, ¿sí? O un único mecanismo para tratar los residuos de todos. Además de esto, se dice que el 58% de las curtiembres, como les digo, que de los que se tienen datos, son de acueducto, 31% de concesión de aguas, el 5% que, aunque se pensaría que es un porcentaje bajo, es bastante significativo, obtiene el agua de ríos y quebradas. El 3% dijo ante la encuesta que no tiene de dónde abastecerse, pero pues por lo general utilizan también los ríos y las quebradas. El 2% no responde y el 1% respondió que las obtiene de reservorios. Además, el dato más importante para nuestra investigación fue el que obtuvimos respecto de los lugares de vertimientos de desechos. Dicen que el 83% vierten todas sus aguas y sus desechos al río Bogotá. El 8% no responde, que pues generalmente también los vierten al agua, solo que no lo dicen por no aceptar su responsabilidad directamente. El 8% lo vierten a otras quebradas y el 1% considera que no produce ningún tipo de desecho ni de vertimiento. Además, el 49% no ha declarado qué hace con sus vertimientos, mientras que pues el 45% dice que sí. Únicamente el 2% no se dedicó a responder respecto de este punto en particular. Se puede decir también que respecto de la elaboración del plan de manejo de residuos peligrosos, que además de los residuos líquidos que emiten las curtiembres, se emiten ciertos residuos sólidos, como los derivados de las grasas propiamente de los animales y los pelos. El 59% sí elaboró e implementó los planes, el 37% no lo hizo y el 4% no respondió a esta pregunta en particular. Para puntualizar el problema ambiental que nuestro grupo pretende tratar y solucionar con la acción de cumplimiento que se explicará a continuación, me propongo en este momento explicar un poco más de qué se trata el proceso particularmente que realizan en las curtiembres. Este proceso trata de quitar la carne, ¿sí?, el pelo y la grasa de la piel de los animales, luego aplicar en el agua, en el proceso de lavado, aplicar cromo para desactivar las proteínas de la grasa. ¿Esto con qué finalidad se hace? Que se busca que no se degrade, ni la proteína se vuelva a activar, ni se oxide con el tiempo cuando el cuero ya sea un producto comercializado como tal y se aplique pues a todo el consumo de la vida diaria de las personas. El exceso de cromo que la mayoría de las curtiembres depositan en el agua para limpiar las pieles es uno de los factores que más contamina el agua para los vertimientos. Este se dice que incluso ha incidido en la salud de muchos trabajadores, porque pues debido a que las curtiembres no tienen un proceso bastante artesanal, muy poco técnico, no hay una persona encargada de procesos como salud ocupacional ni seguridad en el trabajo. Adicionalmente, muchos trabajadores y dueños de curtiembres han afirmado en varias ocasiones, en varias entrevistas que se han realizado, que la misma CAR fue quien les enseñó a realizar el proceso de limpieza de las aguas con cromo. Como ya se dijo, en las resoluciones hay ciertas cantidades que se permiten para el vertimiento de aguas con sustancias como estas, además de metanos, sulfuros, sulfatos y fosfatos, pero pues cuando se hacen ciertos análisis de laboratorio, precisamente en el laboratorio de la CAR, que se encuentra en estos dos municipios, para que las personas realicen un análisis de los desechos y de las cantidades que tiene el agua de estas sustancias, rebasan por muchísimo los límites que contiene la ley. En entrevistas también con funcionarios de la CAR, especialmente el que está encargado del laboratorio, nos dice que aunque sí
hay un laboratorio, las pruebas no son de obligatorio cumplimiento, es decir, se realiza solamente por quien las quiera realizar. Entonces esto nos da otra conclusión, que es debido a esto que las personas no hacen un seguimiento de sus desechos. A fin de sintetizar, el problema ambiental que nosotros encontramos y decidimos desarrollar en nuestro proyecto es el vertimiento de aguas contaminadas no tratadas a la cuenca hidrográfica del río Bogotá, además de los residuos sólidos que eliminan las empresas, las curtiembres, tanto las constituidas como las ilegales. Bueno, el marco normativo en el que fundamos nuestro problema jurídico es el siguiente. El decreto 1076 de 2015, que habla sobre los requisitos normativos para los vertimientos en las aguas del río Bogotá. El acuerdo de la CAR del 2006, en el cual se van a establecer los objetivos de la calidad del agua para el 2020. Y la resolución 1765 de la CAR, que fue emitida por la CAR en el año 2016, habla sobre los permisos que tienen las curtiembres, que, como lo dijo mi compañera Laura, son solamente de un 2% para el residuo en el río Bogotá. Bueno, reforzando lo que mencionó mi compañera Laura Rojas, se sentó un precedente con la sentencia 479 del 2014, la cual fue emitida por el Consejo de Estado. Esta sentencia es una acción popular, el cual se cuestiona la eficiencia de las autoridades ambientales y se replantea la política de protección de los recursos naturales. El Consejo de Estado emite esta sentencia sobre la descontaminación del río Bogotá el 28 de marzo del 2014. Esta decisión permitió o va a permitir adoptar medidas que busquen la protección de la cuenca hidrográfica del río Bogotá. El motivo de la decisión del Consejo de Estado es frente a la catástrofe ambiental del río Bogotá por la contaminación debido a las vertientes de aguas residuales y por las curtiembres. La finalidad de la decisión es que el Consejo de Estado tomó 3 órdenes de carácter nacional, regional y local, donde se ven involucradas diferentes autoridades que van a terminar siendo responsables. Esta sentencia tiene por finalidad la recuperación de la cuenca hidrográfica del río Bogotá a través de gestiones ambientales para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Las órdenes emitidas por el Consejo de Estado buscan el recuperamiento de la cuenca del río de Bogotá, y las órdenes se van a agrupar en 3 grandes componentes. El primero es el mejoramiento ambiental y social de la cuenca hidrográfica del río Bogotá. El segundo componente es la articulación y coordinación institucional e intersectorial económica. Y por último componente encontramos la profundización de los procesos educativos y de participación ciudadana, porque no solamente las empresas de curtiembre son las que son responsables, también somos los habitantes que, pues, con las basuras, con todo esto, contaminamos el río Bogotá. En la sentencia se tomaron varias acciones, donde se encuentran las siguientes: la creación del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del río Bogotá y la creación del Fondo Común de Cofinanciamiento. Bueno, el problema jurídico que se planteó para la problemática ambiental anteriormente mencionada es la contaminación de las fuentes hídricas en el municipio de Villapinzón a causa de los vertimientos de residuos no tratados por las personas que manipulan las curtiembres. La solución que vamos a plantear para la problemática es la interposición de una acción de cumplimiento para exigir la protección de los derechos colectivos de 1. El derecho al agua y a un ambiente sano. 2. La conservación de las especies animales y vegetales. El tercer derecho es la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales. El cuarto, la seguridad y la salubridad pública. Esta acción de cumplimiento se presentará contra las autoridades departamentales a las cuales son competentes. 1. La Gobernación de Cundinamarca, la Secretaría de Ambiente Departamental y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Y a nivel municipal se impondrá contra los municipios de Villapinzón y Chocontá, que son los más cercanos a la contaminación antes mencionada, que es la que afecta al río Bogotá. Como pretensión inicial en acción de cumplimiento, vamos a colocar que se cumpla la normatividad ya estipulada y que se explicó anteriormente para el tratamiento
tratamiento de las aguas contaminadas en el proceso industrial de las curtiembres. Y como pretensión secundaria, que se adelante un proceso administrativo sancionatorio de conformidad con el artículo 4 de la Ley 1437 del 2011, en el cual se solicita al Ministerio de Ambiente que inicie un procedimiento sancionatorio contra las curtiembres ubicadas en el municipio de Villapinzón. El cual este procedimiento está regulado en el artículo 47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011. La pretensión que tenemos es sancionar a estas empresas o a estas personas que no cumplen con la normatividad para los vertimientos con una sanción pecuniaria. Contextualizarlos un poco frente a la acción que vamos a ejercer para darle solución al problema jurídico, les voy a explicar en qué consiste dicha acción. Esta acción es un mecanismo para la defensa ciudadana que está regulada por la Ley 393 de 1997. Esta acción la puede ejercer cualquier persona natural o jurídica y siempre debe ir dirigida contra una autoridad pública o contra un privado que ejerza funciones públicas. Esta acción se debe interponer o presentarse ante los tribunales contenciosos administrativos y tiene el término de solución de 20 días después de presentada la demanda. En caso tal que no se dé la acción de cumplimiento, ya tendríamos que ejercer una acción de tutela, la cual tiene la finalidad de la protección de los derechos fundamentales, y lo importante de esta acción es que es prioritaria, lo que quiere decir que se debe resolver en el término de 10 días. En el caso concreto, además de que el hecho del agua ya es un derecho fundamental, también se ven violados derechos como la vida, la salud y un ambiente sano. La pretensión en esta acción, en el caso, sería ordenar a las empresas de curtiembres que cesen las actividades las cuales generan la contaminación del río Bogotá.